Seguramente la mayor parte de ustedes está familiarizado con este símbolo o con este candelabro. Y es que también nosotros lo podemos encontrar en el escudo del pueblo judío. ¿Puedes ponerlo ahí en las pantallas? Si ustedes revisan las banderas y los símbolos patrios de la nación judía actual, entonces encontrarán el mismo el calendario que nosotros tenemos acá, candelabro, perdón. Ustedes ya sabían que yo soy un poco tartamudo. Ah, y de plano que tengo que practicar esa palabra. Cal- candelabro, candelabro, O candelero te va a ser más fácil. candelero, candelero. Van a encontrar el mismo con 7 brazos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante? Bueno, como cualquier otro candelero, sirve para iluminar. Pero a diferencia de otros, este está compuesto de un tronco y a su misma vez tiene 7 brazos. Y es ahí donde este se vuelve tan especial, por el número 7, que para los hebreos tiene muchos significados. Es que piénselo 2 o 7 veces. En 7 días creó Dios los cielos y la tierra. En el séptimo día nuestro Señor reposó. 7 son los días de la semana. 7 son los colores del arco iris. 7 son los signos musicales en la solfa. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7, puedo seguir en una cantidad innumerable de símbolos importantes con el número 7. Pero voy a decir el más importante de todos. No lo busquen para que ganemos tiempo porque es mucho lo que queremos compartir. Está en Isaías capítulo 11, verso 1. Aquí se los leo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Piense, un árbol que ha sido cortado y de ese tronco sale una vara, un vástago que retoñará de sus raíces, es decir, un renuevo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, número 1, el espíritu de sabiduría, número 2, de inteligencia 3, de consejo 4, de poder 5, conocimiento 6 y de temor de Jehová 7. Esto entonces nos hace entender que no significa que son 7 espíritus. Alguien va a decir, siempre creí que era un Dios trino, ahora están hablando de 7. No. Esta es una forma representativa de decir, el Espíritu de Dios es la plenitud de la deidad, es todo. El número 7 es el número entonces de la perfección, el número que si quisiéramos decir algún número representa la obra de Dios, pues obviamente es el número 7. Se dice que este candelabro con esos 7 brazos se instituyó haciendo eco a la zarza que Moisés vio y estardía sin consumirse. Traten de imaginarlo con esta gráfica. Esa es una zarza que está ardiendo, pero ahora véanlo desde este otro ángulo. Ellos imaginaron que la zarza que ardía, que no se consumía, que era tierra santa, suelo sagrado, debía ser representado en el tabernáculo. Y si ustedes, su imaginación se extiende, terminarán dándose cuenta pues que es una especie de arco. El número 7 se los he explicado ya, y por eso es que al entrar en el tabernáculo de Moisés, esta era la lámpara con que se iluminaba. Es decir, cuando llegaban los sacerdotes a ministrar en el lugar santo, lo que iluminaba ese salón era precisamente este candelero de 7 brazos
que tiene su origen en la zarza que no se consumía y tiene su origen en el número 7 como perfección de Dios. Y es en honor a esto y mucho más que titulamos al estudio de hoy: El misterio de los 7 candeleros de oro. Vayan con nosotros hacia Apocalipsis 1:20. En el misterio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:20. Desde el 19. Amén. Dice: escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oremos. Señor, gracias porque esta mañana, estando acá, te estamos diciendo que te amamos. Y gracias porque de todos los lugares en el mundo que hay, estamos aquí. Porque, Señor, tú nos escogiste para estar acá. El único mérito, Señor, que existe es que tú nos escogiste para estar acá. No hay nada más en nosotros. Gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Un poco más de datos introductorios. Hablemos de estilo literario. ¿Por qué los géneros literarios son importantes cuando se estudia un libro? Bueno, es que eso da el marco teórico de cómo debe leerlo. Por ejemplo, si es un género lírico, si es una obra dramática, ¿de qué se trata? Como subgénero, dicen los conocedores que este libro ha sido escrito cuando menos en 2 estilos. Digo cuando menos porque obviamente los más expertos derivan muchos estilos más académicos, pero no son importantes para nosotros, al menos no para mí. Yo resumo en 2 los estilos literarios con los que debemos estudiar este libro. Número 1, el que vamos a llamar estilo profético apocalíptico. ¿Por qué decimos profético apocalíptico? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo necesariamente. Recuerden, profético es predicción antes de que suceda. Entonces, definitivamente, esto es profecía. Algo que se escribe antes de que suceda. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí amén o no amén? Pero también es apocalíptico. ¿Y qué significa apocalipsis? Revelación. Entonces, la idea es que es un estilo literario en donde, aunque se hable del futuro, no se va a dejar con el misterio, sino que se va a revelar el velo oculto. Esto nos obliga, con un estilo tan complejo, a interpretar cantidad de símbolos, cantidad de figuras retóricas, visiones y qué sé yo cuántas cosas más, que es donde se requiere la ayuda de un instructor que nos dificulta. Verán cuando terminemos este estudio que, lejos de ser un misterio que llene de intriga, el candelero de los 7 brazos es un símbolo hermoso, es un símbolo que todos deberíamos tener en nuestras casas. No en vano Israel lo tiene en su escudo de guerra, pero en fin, a esto hay que sumarle el estilo epistolar. Ese es el segundo. Diferencia. El estilo epistolar, aun cuando suene una palabra muy rebuscada, no, lo que pasa es que ha caído en desuso. Epístola es una carta. Así es que tendríamos que decir
que vamos a estudiar el libro en algunos tramos como si se tratara de una carta, como si estuviéramos en las cartas de Juan. ¿Y por qué eso es importante, pastor? Sí, ya entendimos que lo de profético apocalíptico es importante por los símbolos, pero lo de la carta muchísimo, porque las cartas todas tienen destinatario y tienen remitente, y dichos aspectos le dan una importancia enorme. De hecho, hacia eso nos encaminamos. Antes de ir ahí, veamos un poco de historia en dónde estaba la iglesia en este momento. Los cristianos o el cristianismo para este punto en la historia eran conocidos como una secta que había sido ramificada del judaísmo. No estoy diciendo que era una secta o que es una secta. Estoy diciendo que era conocida, que las personas decían que lo era, aunque no lo es. Y si nosotros recordamos, en ese momento también en la historia, los romanos y los griegos adoptaban a nuevos ídolos, a nuevos dioses. Las culturas filosóficas se alegraban de escuchar sobre nuevas sectas y nuevas religiones. ¿Por qué a esta no la abrazaron como lo hicieron con otros ídolos o con otras sectas? ¿Por qué a esta, lejos de abrazarla, la rechazaron y la odiaron? ¿Por qué sí persiguieron a los cristianos y no a todas las otras religiones que había en ese momento? Que ustedes pueden notar lo identificados que nos podemos llegar a sentir los cristianos de hoy en día con esta realidad. La única religión perseguida en el mundo es la nuestra. ¿Por qué? Bueno, en ese momento habían algunas razones, pero las más destacables es que los practicantes del cristianismo preferían la muerte antes que llamar al César un Dios. Peor aún, antes que le llamaran su Dios, ellos preferían morir. En consecuencia, rechazaban ofrecer sacrificios a ídolos paganos, rechazaban cualquier tipo de religión que no fuera creer en Dios como su único Dios. Se negaban a participar en festividades romanas llenas de bucanales, peleas de gladiadores a muerte, incluso teatros llenos de la inmoralidad. Ellos decían ya no practicar nada de eso. La sociedad romana los veía de lejos porque eran una luz en medio de la oscuridad. Pero creo que lo peor, y creo que es una de las raíces, porque debemos de recordar, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces creo que la raíz de todo esto era que cuando los cristianos se negaban a todas estas cosas, también se negaban a uno de los comercios más importantes de esa época, y era la venta de estatuillas, era la venta de ídolos y también de prostitución. Nosotros tenemos registrado en el libro de Hechos cómo es que hubieron algunos comerciantes de ídolos que, enojados con los apóstoles porque su negocio ya no era tan fructífero, empezaron a perseguirlos. Entonces el amor al dinero que esas personas en Roma tenían estaba llenando de combustible todo ese odio que sentían hacia los cristianos. A eso le sumamos que Nerón, nosotros recordamos en la historia, nosotros lo vimos hace poco, lleno de avaricia, dijo: voy a crear mi propio teatro, e incendió la mitad de Roma. Y cuando preguntaron quién fue, él dijo: fueron los que se dicen ser la luz del mundo. Y cuando él dijo eso, empezó la persecución romana. Posteriormente eso guió a la muerte de Pablo y de Pedro. Llevó a que otros apóstoles también fueran perseguidos y asesinados. El punto en el que nos encontramos en este momento
es los cristianos son odiados y el único apóstol que aparentemente sigue vivo, poco se sabe de él, pero sigue vivo, es el apóstol Juan. Jesús lo profetizó, dijo, vas a ser el último, pero apenas y estaba vivo. Después de Nerón, antes y después, la persecución arreció a niveles de barbarie, salvajismo. Los cristianos en Jerusalén no tuvieron más remedio que huir. Algunos piensan, bueno, si confiaban, ¿por qué huyen? Era parte de la estrategia de nuestro Dios para que el evangelio se multiplicara por todo el mundo y fueran dispersados. Pero en fin, independientemente de eso, la mayor parte de los cristianos en Jerusalén, contemporáneos a la iglesia primitiva, huyeron por Asia Menor, que era lo más cercano a Jerusalén. ¿Por qué huyeron ahí? Es que en Asia Menor, en el próximo domingo les muestro mapas, ya habían algunas iglesias fundadas, se habían establecido en el evangelismo que había empezado con Pentecostés. Ellos huyeron a las ciudades más oportunas de Asia Menor. ¿Por qué? Los apóstoles están muertos, ellos están desanimados, ellos están desesperados. No los culpo, más bien me compadezco, y esto hace que la carta de Apocalipsis me apasione más. Ellos comenzaron en las ciudades de Asia Menor a ser indulgentes y a hacer concesiones. Ya no eran tan fieles a su fe. Algunos cayeron en pecados de inmoralidad sexual tan graves que ni siquiera entre los gentiles, entre los paganos, se escuchaba de ese tipo de cosas. Otros habían caído en problemas de dinero, otros se habían enfriado, otros la prosperidad les había envuelto y para ellos la vida de iglesia ya no era importante. Cuando digo que esta es una de las partes que más me emociona, porque debo decir que hay una similitud enorme entre lo que acabo de decir y no sé otras iglesias, pero sí en esta. Problemas de indulgencia, tolerancia al pecado, personas que no quieren casarse, que están viviendo en adulterio, personas que han cambiado sus convicciones y sus compromisos por la comodidad de su sillón en casa, personas que una simple tontería ministerial les distancia de servir a Dios. Y digo tontería no porque no sea grave, digo tontería porque comparado con la bestial persecución que Roma les proponía a estos, lo nuestro es una tontería. Pero en fin, así estaban los cristianos en esas iglesias. Necesitaban ser animados, necesitaban ser consolados, necesitaban que se les dijera, pronto los apóstoles resucitarán. Pero más importante que eso, el Cristo resucitado también pronto hará justicia. Y de eso se trata la carta, de animarlos y de exhortarlos. Por eso se dice que Apocalipsis también es una carta. Veamos entonces los destinatarios de esta carta. La Biblia dice que son las 7 iglesias. De manera figurada, está haciendo una referencia
a que en ese momento Roma tenía 7 distritos importantes. Eran puntos estratégicos a donde los mensajeros iban como base a dejar los mensajes más importantes que tenían. Entonces, al hablar de 7 iglesias, en realidad se estaban refiriendo a la cosmovisión o a toda la iglesia de Cristo, y que cada uno se podía identificar con cualquiera de esas 7. No está hablando de que de repente tenía que pertenecer a uno de esos 7 distritos, sino era una forma para que toda la iglesia se podía de repente identificar con ellos, a pesar de que sí vamos a ver lo que estaba sucediendo en esos 7 distritos. Esos 7 distritos serán representados por 7 candelabros, y cada candela en forma simbólica representaba un ángel, pero no un ángel alado. Ángel significa un mensajero. Entonces, el mensaje, la carta, les está llegando a estos 7 pastores. ¿Para qué? Para que estos 7 pastores enciendan la luz de Cristo en la vida de esas 7 congregaciones. Y como las 7 también son representativas, estas se extenderían como la zarza que ardía sin consumirse por todo el mundo. De hecho, así sigue siendo. Ese candelabro, una vez se encendió, nunca se volvió a apagar. Ahora, en cuanto al remitente, vean por favor el versículo 5. ¿Quién escribe la carta? Verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para siempre. Dios Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Traten de imaginar que usted y yo estamos pasando momentos difíciles y recibimos una carta y el remitente es nuestro Señor. Wow, debió ser un impacto. El verso 5 hace referencia, presten doble atención y lo leemos el verso 5. Y de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. No, el 4, me lo salté. Gracia y paz a vosotros del que, ¿qué cosa? El que es, el que era y el que ha de venir. Ok, no voy a correr a la pizarra esta vez, pero traten de imaginarlo. Es, era y ha de venir. El verbo conjugado en 3 tiempos. ¿En cuáles tiempos? Pasado, presente y futuro. Sume los 3 tiempos y dígame igual a qué es. Exactamente. Cuando usted suma el pasado, el presente y el futuro, es la eternidad. El Señor Jesús les dice: yo soy la eternidad. Y les tengo noticias que darles. Y esa es la descripción que ustedes leyeron. Y cómo se describe, pero léelo por favor hasta el versículo, desde el verso 5 hasta el verso 10. Y mientras lo van leyendo, traten de imaginar a nuestro Señor escribiéndoles a ustedes de manera personal. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. He aquí
que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Para. Sí, amén. Hace énfasis a eso porque ellos llevaban en su cuerpo las cicatrices de la crucifixión de nuestro Señor. Algunos de sus hijos o padres habían sido descuartizados por las bestias en el circo romano. Entonces, cuando Él les está diciendo, los que me traspasaron, no teman, seguítalo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una parte que sin duda los debió ilusionar es cuando asimismo el alfa y la omega les dice, soy el Todopoderoso. Vamos hasta el verso 11. Dale. 9, dale. ¿9? Ok. Sí. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dale. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Traten de imaginar la gloria que debió experimentar Juan. Dice que cuando vio a su Señor cayó como muerto. Y él le dijo, no temas. Y ese es el mensaje que estaba enviando a las 7 iglesias. Me pregunto si los que la estaban leyendo estaban experimentando la misma gloria. Y yo me imagino que sí, porque a mí mi piel se vuelve de erizo cuando estoy leyendo. Verso 18, sigue la descripción. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y el de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Notan cómo lejos de místico se vuelve hermosa la escena? Nuestro Señor diciendo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow. Bueno, hoy por hoy, al menos en nuestro país, me disculpo si nos ven o nos escuchan de alguna otra parte,
en donde están sufriendo persecución. Al menos en nuestro país hoy por hoy, lejos de sufrir persecución, hay una libertad de culto encomiable. Así es que no puedo decir ni de forma cercana que estamos en una similitud de sufrimientos. Sin embargo, sí puedo decir que a veces las adversidades nos embisten y nos provocan frustración, tristeza, depresión. Un matrimonio resquebrajado puede hundir a cualquiera. La traición de alguien que usted creyó le amaba y a quien usted se había entregado le lastima de esa forma. Las injusticias de este mundo que están a la orden del día, las frustraciones personales de nuestros propios errores, una bancarrota, pérdida de personas a las que amamos, enfermedades y 10 cosas más que nos desaniman, nos hunden, nos empujan a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor debería desencadenarme igual que todo el mundo en lugar de intentar ser fiel y luchar por los principios espirituales. Bueno, en medio de todo eso, y quiera Dios que usted no esté pasando algo así, pero si ese fuera el caso, esta es una carta para usted y para mí, en donde el Alfa y la Omega nos dice, no temas. Yo soy el primero y el último, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. He escuchado a algunas personas que se han recuperado de un coma o quizás de un momento en donde se supone que cruzaron el umbral entre la muerte y la vida y que se les ha dado la oportunidad de volver. Ellos dicen, y recalco, lo he oído una y otra vez, que al final había como un túnel y que después de ese túnel una luz. Yo no me voy a sumergir porque la Biblia no habla de ningún túnel. No voy entonces a sugerir que es cierto o no es cierto que exista ese túnel cuando trasladamos o traspasamos ese umbral. Lo que sí voy a hacer eco y a gritos si pudiera es decir la luz al final del túnel. Creo que lo representativo es eso, que en los momentos sombríos en que todos alguna vez pasamos hay una luz que se enciende y que nos da esa esperanza, nos da ese consuelo y nos dice no temas. Nos dice, si has empezado a ser indulgente con el pecado y a tolerarlo y a consentir y a comprometer tus convicciones, regresa a tu primer amor. Es esa luz. Yo he despertado de varias cirugías y no se imaginan qué alivio es abrir los ojos y decir, oh, estoy vivo. Tal vez porque soy un dramático y cada vez que entré a una sala de esas pensé en la muerte, pero esa luz es algo que nos da esperanza. Se nos ocurre pensar que para que ustedes recuerden durante toda esta semana, porque ya descubrieron que no hay misticismo en el candelero de los 7 brazos.
es algo hermoso, emblemático, simbólico y fácil de entender. Lo que yo no soy capaz de transferir, trasladar, es ese sentimiento de esperanza. Pero estoy seguro que nuestro Señor puede hacer eso en nuestros corazones. Por eso les voy a animar a que en una actitud de adoración muy reverente nos unamos al grupo para entonar "Vi la luz de un nuevo día".